Bienvenidos al programa de la Unión Nacional de Educadores. Contamos con la presencia del presidente, el licenciado Julio Peña. Bienvenido, estimado Julio. Doctor, ¿cómo está? Un gusto estar nuevamente juntos. Yo creo que es importante llevar información a la UNE, a los profesores, a los unionistas, a los vanguardistas y a la gente que pueda visualizarnos, para observarnos, escucharnos, para poder llevar esta información muy importante, ¿no? Sobre todo, pues, informarle sobre la verdad, lo que sucede en el país. Julio, se presenta el escenario para la Unión Nacional de Educadores. Una nueva movilización se ha planteado desde los sectores sociales, especialmente por parte de la UNE, para el 4 de julio. Sí, luego de la marcha de ahora del 12 de junio pasado, inmediatamente pues nos preparamos para un nuevo escenario de combate, un nuevo escenario de lucha. El 4 de julio pues saldremos a manifestarnos la Unión Nacional de Educadores con nuestra plataforma de lucha, que ha sido siempre, ¿no?, defender los derechos de la educación, defender la educación laica y gratuita, y sobre todo exigir el presupuesto para la educación, declarar en emergencia la educación. Hoy existe un tema muy fundamental que hay que analizar. Somos un país petrolero, más de 50 años, sin embargo, hoy se nos pretende subir el precio de los combustibles. Acuérdense que en el gobierno de Bombita Lara tuvimos el boom petrolero e incluso el boom bananero. Sin embargo, ¿esos recursos para quién han servido? Sí, mi estimado doctor, es inaceptable, la verdad. O sea, nuestro país petrolero, vendemos petróleo, como usted dice, desde Bombita Lara, más o menos por 1972, llevamos más de 50 años exportando petróleo, y nosotros seguimos, y nuestro Ecuador sumido cada año más en la pobreza. Estamos endeudados hasta la coronilla, sicariato, muertes por todos lados, extorsiones, vacunadores. En definitiva, nuestro Ecuador es una desgracia. Niños desnutridos, niños que no van a las instituciones educativas, más de 200.000 estudiantes que no podrán ser reinsertados a la educación, pero somos un país petrolero. O sea, es admirable. Y ahora se viene, pues, venimos escuchando al señor presidente que va a quitar el subsidio a los combustibles, cuando ellos son los que se han beneficiado toda la vida, y con ese discurso mañoso, engañoso, de querer decir que por los subsidios es que no podemos salir adelante, que por el subsidio al gas no podemos salir el pueblo de la pobreza y del subdesarrollo, si ellos son los que se han beneficiado de estos subsidios. Yo creo que sería importante que la gente, enterarse la gente de la realidad, a quién es a que ha beneficiado más los subsidios, porque a la gente pobre le sirve en alguna medida y nos seguirá sirviendo, pero por otro orden es lo que quieren salirse con esta eliminación de los subsidios para ellos poder importar. Dicen ellos que va a salir más barato importar los combustibles como la gasolina, y eso le cuesta menos, dicen el Estado. ¿Para quién le costará menos? Naturalmente que para los amigos del señor presidente de la República. Pues no nos podemos olvidar de la década robada del gobierno de Rafael Correa, en el que nos endeudó y nos dejó básicamente comprometido el petróleo del Ecuador por varios años con la China. Y en esas circunstancias, claro, pues el petróleo que tenía un costo muy interesante, muy importante en el gobierno de Correa, lo vendimos a un precio muy bajo, y hoy las consecuencias justamente son las que se pretende elevar el combustible y también la eliminación de los subsidios. Eso es lo que tenemos que hacerle entender a la gente. O sea, cuando dicen que en el gobierno de Correa se hizo obra, pero no es tan así, porque yo me recuerdo que cuando empezó el correato, pues teníamos una deuda externa de 14.000 millones de dólares, y cuando finalizó en 10 años, pues quedamos endeudados con más de 60.000 millones de dólares. Se triplicó la deuda y más. Entonces, increíblemente, en un boom petrolero, que no hayamos pagado por lo menos esa deuda, o por lo menos que no nos hayan dejado más endeudados. Usted claramente lo dijo, ¿sí? Entregamos el petróleo regalado hasta finales de este año, 2024. Está ya entregado, eso solo hay que entregarle a la China. Entonces, no es que hubo obra gracias al boom petrolero, gracias al elevado costo del petróleo, sino que hubo más deuda y hubo más corrupción y se robaron todo. Entonces es increíble que seguimos explotando y tenemos mucho más petróleo para sacar, pero el Ecuador sigue sumido en la pobreza, en la desgracia. En definitiva se roban todos, el mismo grupo de siempre, solo cambia de apellidos. Los mismos se llevan la riqueza de nuestro país. Los grandes grupos económicos del país son los que se han beneficiado básicamente de todo lo que el Ecuador ha producido durante épocas y años.
Yo creo que esa es una realidad que la tenemos presente y que lamentablemente en los gobiernos de turno, como el de Bombita Lara, y luego en plena ingreso a la democracia representativa con Roldós y con Pérez Cordero, Sixto Durán Ballén y con el loco del ático, básicamente se volvieron los precios lamentablemente un costo de vida sumamente elevado para el pueblo ecuatoriano. Mencionar de que en el Ecuador no existen recursos es, creo que, una barbarie. Lo que existen es los recursos para los grandes grupos económicos y no existe el presupuesto para educación, para salud, temas fundamentales que hoy, pese a que la Constitución obliga a los gobiernos de turno, no existe esa realidad. En la realidad vamos a llegar a exportar 200.000 barriles diarios de crudo. Actualmente creo que se sacan o se proveen 170.000, pero vamos a llegar a 200.000. Al Ecuador les resulta más barato hacer todos los derivados aquí mismo, o sea, invertir ese mismo dinero, pero como les digo, o sea, no les conviene. Cuando nosotros hablamos de eso, mi estimado doctor, o sea, hablamos de que al gobierno, de que quien nos gobierne y quien llegue a hacer las leyes, tiene que ser gente de la clase obrera. Tiene que ser, en este caso nosotros como UNE tenemos un candidato, un precandidato a la presidencia de la República, el profesor Jorge Escala. Tenemos que llevar asambleístas que sean de la clase obrera, profesores, trabajadores que puedan hacer leyes para cambiar todo esto. Los gobiernos de turno, los derechosos, siempre nos van a venir con ese discurso. Les vamos a dar más trabajo, jamás se tocarán los subsidios, jamás elevaremos los precios de las cosas, jamás elevaremos el IVA. Pero llegan a la presidencia y ¿qué es lo que es? Pues es increíble que el pueblo siga creyendo en sus verdugos. Entonces, un trabajo fundamental de la Unión Nacional de Educadores, de los maestros vanguardistas, es ese: preparar a los profesores y a los padres de familia para entender que la única manera de proteger nuestros recursos es con nuestra gente en el poder. Es la única manera, porque la derecha oligárquica, los neoliberales van a querer seguir engordándose. Recuerden que ellos siempre nos hablan de trabajo, estimado doctor. Hay que trabajar más, dice. Pero yo me pregunto, un empresario, ¿cuándo en su vida ha trabajado? Si lo que está acostumbrado es a vivir del lomo del trabajador. Entonces, eso tenemos que entender primero, para qué los recursos petroleros y este sueño dorado de quitar el subsidio a los combustibles sea su botín de siempre. O sea, es la amenaza de siempre, movilizaciones, detenerlos y a ver qué pasa, a sacar cuentas para ver si les conviene. Entonces, un país petrolero como el nuestro, estimado doctor, pues tiene que vivir como tal, así como viven pues en Arabia Saudita, en Medio Oriente, países petroleros adelantadísimos, pero utilizan, o creo que utilizan todos los recursos para ayudar a la gente. Con eso no quiero decir que no haya explotación de trabajadores. En todo el mundo y en un sistema capitalista sigue habiendo, pero nosotros tenemos que proteger los recursos que tenemos, y si todavía tenemos petróleo en nuestro subsuelo, yo creo que tenemos que explotarlo, pero para beneficio de las clases más desposeídas. Evidentemente, mi estimado Julio, yo creo que hoy tenemos la oportunidad desde el sector sociales, de los maestros, de los estudiantes, de las amas de casa, de los comerciantes minoristas. Tenemos al precandidato del pueblo, al profesor Jorge Escala Zambrano. Yo creo que en este análisis, en este debate, yo creo que se van a dar las posibilidades de que la izquierda, los sectores sociales, tengamos una representación digna frente a aquellos que no han realizado o no han hecho nada, sino más que engordar los bolsillos de sus casas, de sus amigos, de sus empresas. Y hoy es el momento de la verdad. Tenemos el candidato de los representantes sociales y yo creo que Jorge Escala está en una buena posición en este momento. Sí, yo creo que un mensaje fundamental sería a los compañeros, a los maestros, ¿no? Entender que la noble labor de los docentes, aparte de enseñar, aparte de entregar conocimiento, de compartir conocimiento, es de formar a los jóvenes para la libertad, es de formar a los estudiantes para la no obediencia, es de formar a los estudiantes para que se levante contra el opresor, ¿sí? Y la oportunidad, como usted lo dice, es clarita. O sea, tenemos al recordar que el Fondo Monetario Internacional, que es el chulquero que nos presta la plata siempre, es con ese condicionamiento: quitar los subsidios, echar a la calle a trabajadores, privatizar servicios, privatizar la educación, privatizar la salud. Es la orden. Entonces, ¿quién puede detener esto? ¿Quién puede originar una ola de cambio y sobre todo una ola de conciencia, de renovación de conciencia y deseo de lucha? Somos los maestros unionistas, vanguardistas, los que estamos al frente de la lucha, de la batalla. Y junto a nuestro compañero Jorge Escala Zambrano, yo creo que se vendrán mejores días. Dura la pelea, doctor, dura,
porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en el país, no le van a dar la oportunidad para que lo conozca el pueblo. Pero nosotros tenemos que ir de a pie, puerta a puerta, en las redes sociales, llevando el mensaje de nuestro candidato, que es en pro del bienestar de nuestro pueblo ecuatoriano. Bueno, muchas gracias, estimado Julio, y el mensaje a los maestros, a los sectores sociales en esta tarde. Sí, yo le agradezco mucho, estimado doctor, y yo confío en el profe Escala. Yo confío y quiero que mis compañeros también confíen en el profe Escala, que de seguro se vienen nuevos días para la clase más desposeída del país. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias. Ha sido el profesor Julio Peña, presidente de la UNE Provincial. Hasta una próxima oportunidad.